Me llamo Isabel, tengo 65 años y viví casi toda mi vida en una ciudad pequeña, donde las calles todavía huelen a pan recién horneado, donde las vecinas espían por las cortinas y todo se comenta en voz baja con olor a café. Allí me casé, crié a mis hijos, enterré a mis padres y envejecí con la sensación de que lo tenía todo, aunque nunca supe si eso era dicha o resignación. En ese lugar, la rutina se confunde con la felicidad, y nadie se atreve a romper el silencio de lo que parece perfecto. Viví creyendo que los matrimonios eran eternos solo porque nadie tenía el valor de salir corriendo. Aquí todos conocen a todos, pero nadie conoce de verdad lo que pasa detrás de cada puerta cerrada. Y yo, que siempre fui discreta, me convertí sin saberlo en la protagonista de un escándalo que aún hoy nadie podría haber imaginado. Pero antes de continuar, verifica si ya te suscribiste al canal, deja tu like y cuéntame en los comentarios desde donde estás escuchando mi historia. De verdad quiero saber hasta dónde ha llegado. Estuve casada durante 30 años con Ramón, un hombre que para los vecinos era un ejemplo de esposo. Saludaba a todos con cortesía, llevaba las compras del mercado en silencio y siempre estaba a mi lado en los eventos familiares. Nunca levantó la voz ni llegó tarde a casa, y eso bastaba para que todos lo admiraran sin cuestionar nada más. Para muchos, yo era una mujer afortunada, casada con un hombre que cumplía. Pero nadie sabía que su calma era una muralla, y detrás de ella se escondía un vacío que nunca pude llenar. Vivíamos juntos, pero no conectados, y eso fue volviéndose una costumbre tan pesada como inevitable. Durante décadas creí que había construido una familia sólida, basada en costumbre, lealtad y silencios largos que se disfrazaban de estabilidad. Había domingos enteros sin una palabra entre nosotros, pero yo pensaba que así era el amor maduro, tranquilo, sin dramas ni pasiones. Me convencí de que la ausencia de conflictos era señal de armonía, cuando en realidad era pura indiferencia. Me convertí en la mujer que hacía todo sin esperar gratitud, porque había aprendido a no pedir nada. Así pasaron los años, hasta que la vida decidió golpearme justo cuando menos fuerzas tenía. Hace meses mi vida dio un giro brutal cuando me diagnosticaron cáncer, una palabra que me cayó encima como una piedra en el pecho. No lo esperaba, no tenía síntomas evidentes, y sin embargo, ahí estaba esa sentencia firme en voz del médico, sin rodeos ni consuelo. Sentí que el suelo se abría, que el tiempo se detenía y que todo lo que había construido ya no importaba. Pensé en mis hijos, en Ramón, en mi hermana, y no sabía si debía llorar, gritar o fingir que todo estaba bien. Pero la noticia no me dio tiempo para procesarla. La lucha comenzó de inmediato. El tratamiento fue duro desde el primer día, con quimioterapia agresiva que me debilitó más rápido de lo que imaginaba. Cada sesión era una batalla contra mi cuerpo y contra mi mente, y regresaba a casa con el alma hecha pedazos. Vomitaba, temblaba, no podía comer, y sin embargo, me obligaba a sonreír para no preocupar a los demás. Había noches en que sentía que me moría un poco más, no por el cáncer, sino por la soledad que crecía en medio de ese dolor. Y aún así, me decía que debía resistir, como lo había hecho siempre, en silencio. Perdí el cabello, las fuerzas y la imagen de mujer fuerte que siempre había sostenido frente al mundo, frente a mi familia, frente a mí misma. Verme al espejo era como mirar a otra persona, alguien frágil, desconocida, sin el brillo en los ojos ni el peso de la dignidad. Aprendí a ponerme turbantes y a fingir que no me dolía, pero por dentro me sentía deshecha. Cada día era un ejercicio de resistencia emocional, donde el cuerpo dolía menos que el alma. Descubrí que el cáncer no solo enferma la carne, sino que arrasa con todo lo que creía ser. Ramón me acompañó a las primeras sesiones, pero su presencia era mecánica, sin una caricia, sin una palabra de aliento. Se sentaba junto a mí con el celular en la mano o mirando el techo, como si estuviera esperando que terminara una cita aburrida. Yo buscaba su mirada, una señal de afecto, algo que me diera fuerza, pero él solo estaba ahí como parte del trámite. Comencé a sentir que molestaba, que mi enfermedad era un peso que él no había pedido cargar. Y esa sensación fue más dolorosa que cualquier efecto secundario del tratamiento. Con el tiempo, dejé de verlo como un apoyo y empecé a sentirme sola incluso estando casada. Su silencio se volvió más frío, más ausente, como si ya hubiera empezado a despedirse de mí por dentro. Yo fingía que no lo notaba, pero cada vez que regresaba sola del hospital, algo dentro de mí se rompía un poco más. Me preguntaba si era justo seguir así,
si merecía pasar por esto al lado de alguien que ya no me miraba. Pero en mi ciudad, las mujeres no se separan, las mujeres aguantan, y yo llevaba demasiado tiempo creyendo que eso era virtud. Mi salud se deterioró y terminé internada en el hospital de nuestra ciudad, un lugar pequeño, sin muchos recursos ni intimidad. Las enfermeras eran amables pero agotadas, las paredes olían a desinfectante y resignación, y los pasillos se llenaban de murmullos y malas noticias. Ahí pasaba los días entre análisis, agujas y la espera constante de resultados que nunca traían alivio. Ramón aparecía algunas tardes, pero no se quedaba mucho, siempre con alguna excusa: el trabajo, la casa, los compromisos. Empecé a sentir que mi enfermedad lo incomodaba más que me preocupaba. Una mañana, el médico entró a la habitación con expresión grave y pidió que mi esposo se acercara. Yo ya sabía que algo no andaba bien, lo sentía en el cuerpo, en la forma en que el dolor se había vuelto constante. Pero ver esa cara tan seria frente a mí me hizo sentir que el final estaba cerca, que ya no había vuelta atrás. El médico hablaba bajo, con cuidado, pero sus palabras eran como cuchillos lentos, y el aire se volvió denso, imposible de respirar. Ramón no dijo nada, solo lo miraba, y en su silencio ya había una sentencia que no entendí hasta unos segundos después. Nos dijo que el cáncer había avanzado y que, según los estudios, me quedaban apenas 5 días de vida. 5. No un mes, no unas semanas. 5 días. Como si pudiera contarlos en la palma de una mano, como si mi historia pudiera resumirse en tan poco. No lloré, no grité, solo sentí que me apagaba por dentro, como si ya hubiera empezado a irme en ese mismo momento. Todo lo vivido, todo lo callado, todo lo soportado, reducido a una frase seca y sin compasión. Sentí que el aire desaparecía, que todo lo vivido se reducía a esa frase corta y definitiva, como si mi existencia entera hubiera sido borrada por un diagnóstico sin esperanza. Pensé en todo lo que no hice, en las palabras que nunca dije, en los días que regalé por costumbre. No sentí miedo de morir, sino rabia por haber vivido apagada tanto tiempo. Cerré los ojos por un momento y quise desaparecer, pero algo dentro de mí aún se negaba a rendirse. Y fue en ese instante cuando giré la cabeza para buscar a Ramón, necesitando algo, lo que fuera. Giré la cabeza para mirar a Ramón, esperando al menos una lágrima o un gesto de tristeza, algo que me dijera que le importaba, que había amor, aunque fuera escondido. Pero su rostro era una máscara de tranquilidad, sin una sola señal de dolor. Por un segundo creí que estaba en shock, que no había entendido la gravedad del momento. Lo miré fijo, rogando en silencio por una reacción humana. Y entonces, con toda la frialdad del mundo, él hizo algo que nunca olvidaré. Lo que vi me dejó paralizada. Él sonrió, una sonrisa abierta, casi aliviada, como si por fin terminara una larga espera. No era una sonrisa nerviosa ni confundida, era satisfacción pura, sin disimulo. Me observó como si ya no fuera una persona, sino un obstáculo que finalmente desaparecería. En esa expresión se rompieron 30 años de historia compartida, de cenas silenciosas, de domingos sin palabras. Fue entonces cuando supe que mi enfermedad no lo entristecía, lo liberaba. Tomó mi mano y dijo sin bajar la voz: «Finalmente vas a morir, todos tus bienes serán míos», con una calma tan cruel que me estremeció hasta los huesos. No intentó disfrazarlo, no le tembló la voz, no le importó si alguien más lo escuchaba. Sentí que me arrancaban el alma con esas palabras, como si la muerte fuera menos dolorosa que esa traición. Me miraba con soberbia, como si al fin hubiera ganado una batalla que yo ni sabía que estábamos peleando. Y en su mirada no había amor, solo ambición. Luego se rió, feliz, como si hubiera escuchado la mejor noticia de su vida, como si la enfermedad fuera su premio. Esa risa se me quedó grabada como un eco sucio que aún escucho en las noches más silenciosas. No entendía cómo podía alegrarse mientras yo sentía que me deshacía por dentro. Su reacción fue más letal que el cáncer, porque mató lo poco que quedaba en mí de esperanza. Y aún así, no lloré frente a él, me tragué las lágrimas como lo había hecho toda la vida. En ese instante entendí que 30 años de matrimonio no significaron nada para él, que fui una compañera útil, una fachada perfecta. Me di cuenta de que nunca me amó, que todo había sido rutina, conveniencia, imagen. Me sentí usada, traicionada, invisible. Y lo peor fue saber que lo supe siempre, en lo más profundo, pero me mentí para no enfrentar la verdad.
Esa certeza me quemó más que cualquier aguja en la piel. Sentí una mezcla de terror, humillación y una tristeza profunda que me quemaba por dentro, como si todo lo que fui se hubiera reducido a cenizas. No tenía fuerza para gritar, no tenía a quien correr, no sabía cómo empezar a digerir esa crueldad. Miré el techo del hospital y deseé haber muerto antes de escuchar esas palabras. Pensé en mis hijos, en lo que pensarían si supieran, en cómo se rompería la imagen que tenían de su padre. Pero más que todo, pensé en cómo había llegado yo hasta ahí, tan sola. Cuando salió de la habitación, quedé sola, temblando, con el corazón destrozado y la mirada perdida. Escuché sus pasos alejarse por el pasillo como si fueran los últimos de una condena larga. Me abracé a las sábanas como una niña asustada, sabiendo que ya no podía confiar en nadie a mi lado. La enfermedad ya no era lo que me asustaba, era esa sensación de haber vivido engañada. Quise dormir y no despertar jamás, pero algo dentro de mí aún se negaba a rendirse. Comprendí que no solo enfrentaba una enfermedad, sino también una traición silenciosa de toda una vida, un engaño que no dejó huellas hasta el final. Mi cuerpo estaba débil, pero mi mente empezaba a despertar de años de ceguera emocional. Entendí que tenía que hacer algo, aunque me quedaran solo 5 días, aunque nadie creyera en mí. No podía morir con esa verdad encerrada en el pecho. No merecía irme del mundo sin haberme salvado a mí misma, aunque fuera por un solo instante. Esa misma noche llamé a mi hermana Carmen, la única persona en quien siempre confié, con la voz temblorosa y el alma en ruinas. Al escuchar su Isabel, se me quebró el pecho y empecé a llorar como no lo había hecho en meses. No sabía por dónde empezar, pero las palabras salieron atropelladas, desesperadas, como si mi vida dependiera de contarlo todo. Carmen no me interrumpió, solo escuchó, dejando que me desahogara por fin. Y cuando terminé, solo dijo una frase que lo cambió todo: esto no se acaba así. Esa misma noche llamé a mi hermana Carmen, la única persona en quien siempre confié, y apenas escuchó mi voz, supo que algo no estaba bien. Intenté mantenerme fuerte, pero las palabras se me quebraban y el llanto salía entrecortado, imposible de contener. No necesitaba explicarle demasiado para que entendiera la gravedad de lo que estaba viviendo. Carmen siempre fue mi refugio, incluso cuando nos distanciamos por los años y las rutinas. Esa llamada fue un hilo de vida que me sostuvo cuando ya no podía más. Entre lágrimas le conté todo, desde el diagnóstico hasta las palabras crueles de Ramón, cada frase como un puñal que se repetía en mi mente. Carmen escuchó en silencio, con esa calma que siempre tuvo cuando yo ya no tenía fuerzas. A medida que hablaba, sentía que me limpiaba por dentro, que cada palabra liberaba un poco del veneno que me estaba matando más rápido que el cáncer. Le dije que ya no quería morir, no así, no con esa mentira sobre mi historia. Y fue entonces cuando ella me ofreció algo que cambiaría todo. Carmen no dudó ni un segundo y me dijo que no aceptara ese diagnóstico sin otra opinión, que los médicos también se equivocan, que la desesperanza no es una sentencia. Su voz sonó firme, como si ella hubiera tomado el control de mi vida cuando yo ya la había soltado. Me juró que haría todo lo posible para ayudarme, que no me dejaría morir sin pelear. Y por primera vez en semanas, sentí que alguien creía en mí. Fue ese momento el que encendió una chispa que yo ya daba por apagada. Juntas decidimos buscar un especialista en una ciudad más grande, lejos de nuestro entorno, lejos de los ojos que ya me daban por muerta. Carmen se movió con rapidez, como si el tiempo pudiera salvarse con voluntad, llamando clínicas, pidiendo ayuda, abriendo puertas. Yo apenas tenía fuerzas, pero verla luchar por mí me devolvió algo de dignidad. Era extraño volver a tener esperanza cuando ya había aceptado la muerte. Pero me aferré a ella con toda la fuerza que me quedaba. Conseguimos una consulta con un oncólogo reconocido, experto precisamente en mi tipo de cáncer, alguien que Carmen encontró tras días sin dormir. Me costó llegar hasta esa clínica, cada paso era una batalla, pero no pensaba rendirme antes de escuchar su diagnóstico. El lugar era distinto, limpio, profesional, con rostros que no me miraban con lástima, sino con respeto. Sentí miedo, sí, pero también una extraña emoción de estar viva, todavía. Carmen me sostuvo la mano cuando entramos juntas al consultorio. Le mostré todos mis exámenes, tratamientos y el historial completo de los últimos meses, sin omitir detalles, sin esconder mi desesperación. El médico revisó cada hoja con atención, sin apuro, sin dar falsas esperanzas,
pero sin cerrar puertas. Me preguntó cosas que en mi hospital nunca me habían preguntado, me explicó cosas que nadie se había molestado en explicarme. Por primera vez, sentí que alguien me trataba como una mujer que podía salvarse, no como un cuerpo en cuenta regresiva. Y eso cambió todo dentro de mí. El médico fue claro y honesto, mi caso no estaba perdido como habían dicho, y aún había opciones reales de tratamiento. Me miró con seriedad, pero también con humanidad, y eso me devolvió algo que ya no recordaba cómo se sentía. No me vendió milagros, pero sí me habló de probabilidades, de alternativas, de ciencia. Me dijo que había que actuar rápido, pero que aún era posible. Esa palabra, posible, fue como una luz encendida en una habitación cerrada durante meses. Explicó que existía tratamiento y que una cirugía específica podía salvarme la vida, aunque era compleja y requería mucho cuidado posterior. Me habló de riesgos, sí, pero también de éxito, de pacientes que habían salido adelante con condiciones peores. Me entregó un plan, una hoja de ruta que por primera vez no terminaba en la muerte. Carmen no paraba de hacer preguntas, de anotar todo, de asegurarse de que yo no perdiera ni un detalle. Y yo solo podía pensar, ¿y si realmente no es mi final? Me dijo que solo moriría si no me trataba correctamente y a tiempo, que el diagnóstico anterior había sido apresurado y sin estudios actualizados. Sentí rabia por haber estado tan cerca de aceptar una mentira médica, por haberme resignado a una sentencia equivocada. Pero también sentí alivio, una especie de nueva energía que me llenó los pulmones después de tanto vacío. Saber que aún había algo que hacer me cambió la forma de mirar mi propio cuerpo. Ya no era una condenada, era una sobreviviente en proceso. Sentí por primera vez una chispa de esperanza después de meses de oscuridad, y esa chispa se transformó en una promesa silenciosa: no voy a morir así. Pensé en Ramón, en su sonrisa cruel, en lo que haría si supiera que seguía viva, y supe que no debía contarle nada. Esta lucha ya no era por salvarme de un cáncer, era por salvarme de una vida de silencio. Carmen me abrazó y me dijo: vamos a salir de esta, juntas, y por primera vez, lo creí. Y ahí empezó mi verdadero camino de regreso. Decidí no contarle nada a Ramón y fingir que aceptaba el destino que él celebraba, porque entendí que proteger mi esperanza era más importante que cualquier honestidad con él. Cada palabra que le decía estaba medida, calculada, para que no sospechara nada. Me mostré resignada, cansada, dócil, como él esperaba verme. Por dentro, sin embargo, algo había cambiado para siempre. Ya no era la mujer que aguardaba en silencio, era alguien que planeaba sobrevivir. Le dije que me quedaría unos días con mi hermana para intentar otro tratamiento alternativo, usando el tono frágil que sabía que no cuestionaría. Ramón asintió sin interés, sin hacer preguntas, como si ya me hubiera borrado de su vida. No insistió en acompañarme ni en saber detalles, y eso confirmó todo lo que ya sabía. Preparé una pequeña maleta con lo indispensable, ocultando documentos y estudios importantes. Al salir de la casa, sentí que dejaba atrás algo más que paredes, dejaba una mentira de 30 años. Mientras él pensaba que yo me despedía de la vida, yo me preparaba para luchar por ella con una determinación que nunca antes había sentido. Cada paso que daba lejos de él me devolvía un poco de aire. Ya no me sentía culpable por priorizarme, por mentirle a quien había celebrado mi muerte. Esta vez, el secreto no era una carga, era una armadura. Y con ella puesta, me sentí más fuerte de lo que había estado en décadas. Ingresé a la clínica especializada en secreto, acompañada únicamente por Carmen, que no se separó de mí ni un segundo. El lugar imponía respeto, y aunque el miedo seguía ahí, ya no estaba solo. Firmé documentos, escuché indicaciones y me dejé llevar por manos que sabían lo que hacían. Antes de entrar al quirófano, cerré los ojos y pensé que, pasara lo que pasara, al menos había elegido pelear. Esa decisión me dio una paz inesperada. La cirugía fue larga, delicada y llena de riesgos, pero necesaria para darme una oportunidad real. Perdí la noción del tiempo, suspendida entre la vida que dejaba atrás y la que podía comenzar. Los médicos trabajaron durante horas, enfrentando complicaciones que yo nunca supe en ese momento. Mi cuerpo estaba débil, pero había resistido. Todo dependía ahora de lo que pasara al despertar. Cuando desperté, el médico me tomó la mano y me dijo que había sido un éxito, con una sonrisa serena que nunca olvidaré. Tardé unos segundos en entender sus palabras, como si mi mente se negara a creerlas.
Carmen estaba a mi lado, llorando en silencio, sosteniéndome como cuando éramos niñas. Sentí un alivio profundo, casi doloroso, recorrerme el cuerpo. Estaba viva, contra todo pronóstico. Lloré como nunca, no de miedo, sino de alivio y gratitud por seguir respirando. Cada lágrima parecía limpiar meses de angustia acumulada. No pensé en Ramón, ni en el pasado, ni en la traición. Solo pensé en ese instante, en el regalo que me habían dado. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no era una amenaza. El proceso de recuperación fue lento, exigente y lleno de altibajos que pusieron a prueba mi paciencia. Hubo días de dolor intenso y otros de pequeños avances que celebraba como victorias enormes. Carmen estuvo ahí en cada uno, recordándome que sanar también era un acto de valentía. Aprendí a escuchar mi cuerpo, a respetar mis límites, a cuidarme sin culpa. Cada día ganaba un poco más de fuerza y claridad. Con el tiempo, los exámenes confirmaron que el cáncer había sido eliminado, y esa noticia selló mi renacimiento. Escuchar esas palabras fue como cerrar una puerta que había estado abierta demasiado tiempo. Sentí una mezcla de incredulidad y alegría tranquila, sin euforia, pero con certeza. Ya no vivía contando días, sino proyectando meses y años. Mi historia no terminaba ahí. Yo estaba viva, sana y con una segunda oportunidad que no pensaba desperdiciar, y esa certeza se convirtió en mi nueva guía. No quería volver a la vida que había aceptado por miedo o costumbre. Algo en mí exigía verdad, dignidad y calma. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar a Ramón, pero ahora lo haría desde otro lugar. Uno donde ya no tenía poder sobre mí. Meses después regresé a mi ciudad, con el cabello empezando a crecer y la mirada distinta, más firme, más despierta. Nadie me esperaba, nadie sabía que seguía viva, y esa era mi ventaja. Caminé por las mismas calles de siempre, pero ya no era la misma mujer que todos creían conocer. Mi reflejo en las vitrinas me recordaba que volví, no como sobreviviente únicamente, sino como una nueva versión de mí. Esa ciudad pequeña, antes jaula, ahora era solo escenario de mi renacer. Ramón quedó en shock al verme entrar por la puerta, viva y firme, como si hubiera visto un fantasma que venía a ajustar cuentas. Su rostro palideció, su cuerpo se tensó, pero no dijo ni una palabra durante los primeros segundos. Yo lo miré con una calma que jamás había tenido frente a él, sin odio, sin miedo. Su reacción no fue de culpa, fue de desconcierto, nunca pensó que me enfrentaría. Y eso fue lo primero que le quise dejar claro. No le di explicaciones largas, solo le pedí el divorcio de manera clara y definitiva, con una voz que no tembló ni un poco. Le dije que no quería discutir, ni pelear, ni escuchar excusas vacías. Solo quería mi libertad, la que me había negado incluso antes de enfermarme. Ramón intentó hablar, pero lo detuve con un solo gesto. No había nada que pudiera decir que cambiara lo que ya estaba decidido. Le dije que todo había terminado y que no pensaba pasar un día más a su lado, que la enfermedad me había salvado de su indiferencia, que ya no le temía, que ya no necesitaba su aprobación, ni su compañía, ni su apellido, que yo había muerto para él el día en que celebró mi final anticipado, y que ahora, renacida, ya no le debía nada. Vi cómo esa verdad lo golpeaba más que cualquier grito. Abandoné la casa con calma, sabiendo que lo más importante ya estaba conmigo, mi dignidad, mi verdad, mi libertad. No llevé maletas grandes, ni recuerdos, solo lo justo para comenzar de nuevo. Caminé sin mirar atrás, sin una lágrima, sin remordimientos. Cada paso que daba era una promesa a mí misma de no volver jamás a esa prisión disfrazada de hogar. Y así cerré la puerta para siempre. Todos mis bienes eran herencia de mis padres, adquiridos antes del matrimonio, y eso me protegía legalmente más de lo que Ramón imaginaba. Durante años él se había beneficiado de lo que no le pertenecía, creyendo que lo tenía asegurado. Pero nunca había leído los documentos, nunca le interesó saber de leyes. Ahora, esa ignorancia era su castigo. Y yo no tenía intención de explicarle nada. Legalmente, Ramón no tenía derecho a casi nada de lo que yo poseía, y el abogado lo confirmó sin rodeos. Me senté frente a él en esa oficina, con los papeles en la mano y la certeza de que esta vez la justicia estaba de mi lado. Él intentó negociar, apelar a recuerdos que nunca me regaló, a promesas que jamás cumplió. Pero ya era tarde. Esta vez, el silencio fue mío,
y fue definitivo. El divorcio fue rápido y frío, sin discusiones ni reconciliaciones falsas, como una transacción que ambos sabíamos inevitable. No hubo lágrimas, ni ruegos, ni escenas dramáticas. Solo firmas, sellos y miradas vacías. Cuando salí del juzgado, sentí que mis pies flotaban. Era libre, legalmente libre, emocionalmente intacta. Él quedó solo, sin dinero, sin casa y sin la mujer cuya muerte había celebrado, atrapado por la misma ambición que lo había cegado. Supongo que nunca pensó que la vida le cobraría tan caro su desprecio. No me alegró verlo así, pero tampoco me dio lástima. Era solo consecuencia. Su soledad ya no era mi asunto. Yo me mudé definitivamente con mi hermana, rodeada de apoyo y tranquilidad, en una casa pequeña pero llena de afecto sincero. Carmen me recibió como se recibe a una sobreviviente, con orgullo, con paciencia, con amor del bueno. Allí empecé a reconstruirme sin apuro, sin máscaras. Ya no necesitaba aparentar nada. Solo vivir, día a día, en paz. Comencé una vida sencilla, lejos de la mentira y del desprecio, en la que cada pequeña rutina tenía un nuevo valor. Levantarme sin miedo, preparar café con Carmen, sentarme a leer en silencio. Todo eso se volvió una forma de sanar. No necesitaba grandes cosas, solo la certeza de que cada decisión era mía. Empecé a escribir un diario, a recordar quién era antes de ser esposa. Y en cada página que llenaba, me reencontraba un poco más conmigo. Meses después supe que Ramón había sido diagnosticado con el mismo tipo de cáncer, y la noticia me llegó como un eco lejano. Me lo contó una vecina por teléfono, en voz baja, como si aún fuera un secreto que debía dolerme. No pregunté detalles, no quise saber más. Solo colgué y me quedé en silencio, dejando que la noticia flotara sin tocarme. No era mi historia, no más. Pero en su caso, la enfermedad estaba demasiado avanzada, según supe después por comentarios sueltos que llegaban sin que los buscara. Nadie estaba a su lado, ni sus hijos, ni sus amigos, porque él mismo los había alejado. Su vida, tan ordenada por fuera, se había desmoronado por dentro sin que nadie se diera cuenta. La enfermedad no hizo más que mostrar lo que ya estaba podrido. Y yo, desde lejos, observaba todo sin intervenir. No hubo cirugía posible ni tratamiento que pudiera salvarlo, y los doctores solo pudieron ofrecerle cuidados paliativos. Irónicamente, él también escuchó una sentencia sin apelación, solo que esta vez no había nadie para fingir fortaleza a su lado. No sé si pensó en mí, no sé si entendió lo que hizo. Tal vez sí, tal vez no. Pero la vida se encargó de cerrar ese círculo que él mismo abrió. Falleció en silencio, sin herencias que recibir ni manos que sostuvieran la suya, solo con el eco de una risa que ahora nadie recordaba. Murió como vivió sus últimos años, creyéndose invencible, despreciando lo esencial. Nadie lloró públicamente su partida, no hubo misa grande ni flores caras. Solo un aviso escueto en el periódico local. Y así terminó su historia, como una sombra que se disuelve. Cuando me dieron la noticia, no sentí alegría ni venganza, solo una especie de vértigo extraño, como si el pasado se cerrara con llave. No hubo alivio, no hubo justicia divina, solo hechos. Pensé en el tiempo perdido, en los silencios acumulados, en todo lo que se quebró sin ruido. Pero no lloré por él. Ya no me quedaban lágrimas para eso. Solo sentí paz, la paz de haber elegido vivir, de no haberme quedado esperando el final que él deseaba. Paz por haberme levantado, por haber luchado por mí, por haber callado a tiempo. No tuve que gritar mi victoria, simplemente la viví. Porque el triunfo más grande fue reconstruirme sin necesidad de destruir a nadie. Y esa paz no tiene precio. Hoy comparto mis días con mi hermana y mis sobrinos, rodeada de afecto sincero, ese que no necesita palabras grandes para sentirse. Cocinamos juntas, reímos de tonterías, nos acompañamos en los silencios. Ellos no me preguntan por el pasado, porque entienden que el presente es suficiente. Me basta ver sus rostros para saber que valió la pena. Esta es mi verdadera familia. Disfruto las cosas simples que antes daba por sentadas, como el olor del pan por la mañana, el sol tibio en la cara, el sonido del viento. Antes vivía atrapada en la idea de cumplir, de aguantar, de sostener lo que no tenía sentido. Ahora vivo el día como viene, sin ansiedad por el futuro ni nostalgia por lo que no fue. Aprendí que lo pequeño también salva. Y me salvó.
Aprendí que el amor verdadero no humilla ni celebra la muerte del otro, que no hace pactos con el silencio ni se alimenta del sacrificio. El amor de verdad sostiene, abraza, pregunta, escucha. Y aunque no haya vuelto a enamorarme, sé que si algún día llega, lo reconoceré. Porque ahora sé distinguir entre compañía y prisión. Y nunca más volveré a confundirme. También aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo, que los años vividos no definen los que quedan por vivir. El tiempo no se recupera, pero se resignifica, y cada día que amanezco con calma es una victoria sobre mi propio pasado. No soy una víctima ni una heroína, solo una mujer que decidió no morirse antes de tiempo. Nadie me salvó, salvo yo misma. Y eso es lo que me da fuerza al mirar hacia adelante. Mi enfermedad no me destruyó, me abrió los ojos, me obligó a mirarme de verdad, sin excusas ni disfraces. Me enfrentó con todo lo que evitaba, el miedo, la dependencia, la costumbre disfrazada de amor. Me arrancó la piel vieja y me dejó vulnerable, pero auténtica. Y con esa verdad, construí una vida más pequeña, sí, pero más mía. Sobrevivir fue apenas el principio. 30 años se perdieron, pero los años que me quedan ahora son míos, y no pienso regalarlos a nadie que no sepa valorarlos. He aprendido a poner límites, a decir no, a descansar sin culpa y a quererme sin permisos. El pasado ya no tiene el poder de atormentarme, lo dejo donde pertenece, porque lo que viene ya no es sombra de lo que fui. Es la luz de lo que decidí ser. Sigo viva, en calma, sin miedo y sin mentiras, respirando hondo cada mañana como si fuera la primera vez. Ya no me preocupo por encajar, ni por parecer fuerte, ni por sostener lo insostenible. Solo camino a mi ritmo, sin deberle explicaciones a nadie. La paz no es espectacular, pero es real. Y yo la elijo cada día. Y cada mañana agradezco haber escuchado aquella sentencia, porque fue el inicio de mi verdadera libertad, la puerta que me sacó de una vida donde apenas existía. Aquella frase, "te quedan 5 días", fue una condena que terminó siendo salvación. Porque me obligó a decidir si quería morir, o por fin empezar a vivir. Elegí vivir. Y no me arrepiento.